Se abren paso entre la maleza para bajar al río. Y una vez en el agua, comienzan su particular jornada de pesca. Como residuos te encuentras de todo, desde ruedas de camión, ruedas de coche, de bicicleta, incluso somieres de cama, restos de motores, te encuentras absolutamente de todo. Avanzan por un río que parece limpio, pero solo lo parece. Vamos mirando sobre todo los márgenes, porque es donde más residuos depositados hay por las riadas que los van acumulando. Luego en el fondo del río también hay residuos, un trozo de un bidón antiguo. Hay basura que lleva años enterrada allí. Cuesta verla y más aún sacarla. Restos totalmente podres de metal y de plástico. Ahora intentamos meterlo en cachinos, por lo menos parte de ello en los sacos para llevarlo más fácil y lo mayor después llevarlo arrastrando hasta abajo. Hay también desechos recientes. Con todos llenan una bolsa tras otra. En las 5 horas que Ever y Santiago pueden dedicarle cada vez que salen a recoger residuos, se llevan entre 15 y 20 sacos como este. Y salen unas 30 jornadas al año. Empezaron a hacerlo hartos de encontrar basura cuando iban a pescar. Yo en principio empecé solo en el año 2009 y se fue sumando más gente. Al principio había muchísimos residuos y pues avanzabas menos, pero conforme el río está muchísimo mejor que antes, pues ahora avanzas muchísima más distancia. Saco a saco dejan el río a punto para que las truchas lo encuentren limpio cuando lleguen a desovar. Al final de la jornada dejan sus capturas al alcance de los servicios de limpieza. Los días que salen a pescar basura son los únicos que nunca vuelven de vacío.